Escondido entre los verdes valles y laderas del Piamonte italiano, perdura un estilo de vida alejado del bullicio de Roma o de Milán. En el noreste de Italia se pueden admirar algunos de los paisajes más hermosos del país, y cerca de aquí están los 3 montes más altos de Europa, incluyendo el Monte Blanco y el Matterhorn. Los habitantes del Piamonte, que significa pie de la montaña, cultivan sus campos y viñedos como lo hacían sus padres y antepasados. Sus vidas siguen el ritmo de las estaciones, todavía se aferran a costumbres antiguas. En los alrededores de Torre Pellice se respira un ambiente de quietud. Parece el lugar ideal a donde todos quisiéramos irnos a vivir después de jubilar. En el resto del mundo, la vida alocada puede seguir su ritmo habitual. Sin embargo, pocos saben que estos valles pastoriles vieron nacer una revolución espiritual. Gente dotada de una fe extraordinaria se estableció aquí, con una firmeza y convicción adelantadas en siglos a su época. Alzaron aquí una luz deslumbradora en medio de la ignorancia y la superstición de la Edad Media, y pagaron su atrevimiento con sus vidas. Estas hermosas laderas una vez resonaron con los ecos horribles de una masacre que conmovió al mundo. Hoy, las cámaras te llevarán a Europa, al norte de Italia, donde comenzaremos la increíble historia de los valdenses. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. ¿Cómo llegó a su fin la Edad Oscura? ¿Cómo fue que siglos de superstición y opresión religiosa dieron paso al mundo moderno? ¿Cómo fue reformada la corrupta iglesia medieval? Como respuesta, los historiadores mencionan a hombres como estos, los héroes de la Reforma protestante. En la ciudad de Ginebra, en el Muro de los Reformadores, se honra a hombres como Juan Calvino, Martín Lutero y Ulrico Zwinglio, por redescubrir las grandes verdades del Evangelio que el apóstol Pablo originalmente defendió. Estos creyentes, junto con otros héroes de la fe, causaron una revolución espiritual a principios del siglo XVI. El cristianismo nunca volvería a ser como hasta entonces. Siempre se nos ha enseñado que la Reforma y el Renacimiento hicieron posible el mundo moderno. Pero, ¿y si el Evangelio realmente hubiera sido redescubierto y defendido antes de Lutero y Calvino? ¿Y si eso hubiera sucedido unos 300 años antes que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg? Parece imposible, pero es cierto. Siglos antes de la invención de la imprenta y que se hiciera posible la propagación del Evangelio del Nuevo Testamento por toda Europa, otro grupo de personas también conmovieron el mundo al compartir esta historia de boca en boca y en copias manuscritas. Sucedió así. Esta capilla de Torre Pellice, situada en medio de los valles del Piamonte, honra la fe de un hombre que hizo un descubrimiento que cambió su vida. Pedro Baldo descubrió las palabras de Cristo, y esas palabras parecían contradecir casi todo lo que veía a su alrededor en la iglesia. Sus seguidores montaron una de las resistencias más inspiradoras de la historia, al basar sus vidas en las palabras de Cristo como se encuentran en los evangelios. Todo comenzó un domingo en la ciudad francesa de Lyon en el año 1175. Pedro, un próspero comerciante, vio a un amigo caer muerto frente a él y comenzó a preguntarse, ¿y si hubiera sido yo? ¿Qué habría sido de mi alma? Pedro decidió pedir el consejo de un maestro de teología. Este estudioso le describió varias formas de buscar la santidad y encontrar salvación. ¿Pero cuál es la forma más segura?, preguntó Pedro. Y el erudito entonces citó lo que Cristo le dijo al joven rico registrado en San Mateo 19, 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Esas palabras conmovieron el corazón de Pedro Baldo. Tenía que responder. Como hombre de negocios,
no había sido muy escrupuloso. Ahora se dio cuenta de que las calles de Lyon estaban llenas de mendigos. Los tiempos eran difíciles. El hambre hacía estragos. Pedro decidió liquidar sus bienes y darlos a los pobres. Luego inició un plan de caridad sistemática. Otros se unieron a su causa y establecieron una sociedad llamada los Pobres de Lyon. Sin embargo, Pedro no se detuvo allí. Siguió leyendo las palabras de Cristo. Continuó absorbiendo el Evangelio. En ese tiempo solo había Biblias en latín, así que contrató a 2 personas para traducir libros del Nuevo Testamento a su dialecto local. Ahora podría estudiar las Escrituras por su cuenta. La vida de Pedro Baldo cambió radicalmente al leer las buenas nuevas que el apóstol Pablo proclamó mientras estaba encadenado. Esas buenas nuevas que muchos de nosotros damos por sentadas. El evangelio de gracia que describe la Biblia era contrario a las prácticas de la iglesia. Pronto los pobres de Lyon predicaron el sencillo evangelio original por todo el sur de Francia. Y poco tiempo después, un clérigo local llevó a Pedro al tribunal. Deseaba poner fin a las predicaciones no autorizadas. Pero Pedro ya había captado vislumbres de una gran misión. Había sido capturado por las palabras de Cristo en San Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta fue la comisión de Cristo para sus discípulos, y Pedro Baldo se había convertido en un verdadero discípulo. En 1177, Pedro y sus seguidores fueron expulsados de la diócesis. Finalmente, 8.000 de ellos fueron al exilio. Así fue como terminaron en estas montañas y fueron llamados valdenses. Pero lo extraordinario era el mensaje que esta gente predicaba. Defendían a Jesús como el único y solo mediador. Defendían el derecho que tiene todo creyente de aprender la verdad solamente de la Biblia. Defendían el derecho que tienen todos los creyentes de adorar según lo que su conciencia les dicte. Se oponían a toda la tradición de la Iglesia en cuanto a rezar a los santos, a los rituales para ganar méritos e indulgencias para los que estaban en el purgatorio, y a todas las cosas que podrían sofocar la espiritualidad en cualquier época. En otras palabras, los valdenses proclamaron las grandes verdades que 300 años más tarde llegarían a ser el centro de la Reforma protestante. Fue un logro increíble. Su fe era realmente contraria a todas las probabilidades. Al encontrarnos frente a este paisaje que fuera el hogar de los valdenses, uno se pregunta, ¿cuál era su secreto? ¿Cómo este sencillo evangelio llegó a ser tan poderoso en sus vidas? ¿Cómo se conectaron con la energía que motivó a los apóstoles a trastornar el mundo? Y la pregunta es, ¿cómo podemos experimentar nosotros ese poder hoy en nuestra época? Para comprender realmente el extraordinario secreto de esa gente, necesitamos visitar a su primer gran enemigo. Aquí, en 1198, en la Catedral de San Pedro, Inocencio III fue coronado papa a la edad de 37 años, en una magnífica ceremonia. Era un aristócrata brillante, con mentalidad jurídica, que deseaba reformar la Iglesia. Al principio se dedicó a cumplir lo que se había propuesto. Inocencio III decidió terminar con la corrupción en la jerarquía eclesiástica. En esa época muchos sacerdotes pagaban a los obispos por el derecho de tener una concubina. Inocencio III prohibió la práctica. También comenzó a inspeccionar los monasterios y los conventos en una época cuando muchos de ellos habían llegado a ser fuentes de escándalo. Este hombre tenía las herramientas naturales para llegar a ser un gran reformador. Tenía la inteligencia, la voluntad y el poder. Pero algo le sucedió a este papa en camino a la verdadera reforma. Este es el castillo de San Ángelo, el castillo del Ángel Santo. Fue construido por el emperador Adriano como mausoleo de su familia. Pero en tiempos medievales llegó a ser una fortaleza papal. Sí, el papado llegó a ser una fortaleza.
Las cámaras de este enorme edificio cilíndrico estuvieron una vez llenas de intriga, traición y asesinato. El Papa Juan X fue sofocado aquí. Benedicto VI fue estrangulado. La Iglesia de Roma, fundada en la sangre de los mártires, se convirtió en una fuerza política embrollada en toda clase de guerras, conspiraciones y contraconspiraciones, y el Papa Inocencio III tuvo mucho que ver con eso. ¿Qué importancia tiene hoy la obra de este aspirante reformador? Se lo recuerda como el hombre que puso el poder papal en el mapa de Europa. Ningún otro papa excomulgó a tantos monarcas como Inocencio III. La excomunión o entredicho era su arma política favorita. También se lo recuerda por la cruzada contra los albigenses, habitantes del sur de Francia, que tenían la extraña creencia de que Dios y el diablo combatían en términos similares. La campaña de Inocencio contra la herejía se convirtió en uno de los crímenes más sangrientos en la historia de la Iglesia. Se lo conoce también como el Papa de la desastrosa Cuarta Cruzada. El envío de soldados cristianos para liberar a Jerusalén del control sarraceno terminó en el asesinato de otros cristianos en Constantinopla. La ciudad quedó casi totalmente destruida. Por último, a Inocencio III se lo recuerda como el padre de la Inquisición. Dio a los monjes dominicos la tarea de erradicar la herejía por cualquier medio necesario. El hombre que una vez gobernó aquí en el Vaticano dejó un legado que preocupa profundamente a protestantes y católicos. Es un legado que incluye la persecución de los valdenses. Comenzó en el Cuarto Concilio de Letrán, en Roma, en el año 1215, que fue cuando Inocencio III condenó oficialmente a los valdenses. 5 años antes, unos pocos creyentes de Lombardía habían comparecido ante él buscando aprobación para su causa. Al Papa le desagradó su aspecto andrajoso, pero lo que más le disgustaba era lo que él llamó esa manía de predicar que tienen varios de ustedes. Y así, por desgracia, los valdenses fueron capturados en la cruzada sangrienta de Inocencio III contra los herejes, lo que llegó a ser un reino de terror en el sur de Francia. En solo una ciudad, en un lugar llamado Béziers, 7.000 personas acudieron a la iglesia de Santa Magdalena. Estaban aterrorizados por el derramamiento de sangre que veían a su alrededor. Pero la iglesia no fue refugio eficaz. De todos modos, los 7.000 fueron asesinados. La sangrienta cruzada de Inocencio III y su Inquisición fue lo primero que trajo a los valdenses a estas montañas. Tenían que encontrar un lugar de refugio. Tenían que encontrar un lugar donde su fe se mantuviera viva. Y aquí afrontamos una de las grandes ironías de la historia. Pedro Baldo deseaba ser reformador e Inocente III también quería ser un reformador. Es más, ambos pensaban que estaban siguiendo las enseñanzas de Cristo. Pedro Baldo era un hombre caritativo y virtuoso, y a Inocencio III se lo consideraba en esos días como uno de los papas más virtuosos. Hubo varios antes y después de él que fueron mucho más corruptos. Sin embargo, uno de ellos se sintió obligado a destruir a los seguidores del otro. Inocencio III llegó a ser perseguidor. Pedro Baldo llegó a ser defensor de la Reforma 300 años antes que hubiera una reforma. Tratemos de ver más de cerca lo que llevó a estos hombres por rumbos precisamente opuestos. Esto nos mostrará una clave importante para aprovechar el poder del Evangelio en nuestras propias vidas. Esto es parte del legado de Pedro Baldo. Se lo conoce como el Colegio de los Barbas. Barba es una palabra que significa tío en dialecto piamontés. Era un término de respeto y afecto que se aplicaba a los pastores valdenses. Aquí era donde se los preparaba. Hombres dedicados estudiaban los meses del invierno durante un periodo de 3 a 4 años. Muchos eran campesinos que trabajaban en granjas la mayor parte del año. Pero en el colegio aprendían a leer y a escribir, estudiaban la Biblia y consignaban a la memoria libros enteros del Nuevo Testamento. Luego eran enviados a esparcir la palabra. Ahora, el hecho notable es que después de la sangrienta persecución desatada por Inocencio III,
Los valdenses no llegaron hasta acá para esconderse. Vinieron para establecer la base de sus operaciones, para prepararse como misioneros. Y estas almas valientes salían con su conocimiento del Nuevo Testamento a difundir el Evangelio por todos lados. Se detenían junto al pozo de la aldea, junto a alguna chimenea para compartir lo que habían aprendido en las Escrituras. Estaban haciendo exactamente lo que el apóstol Pablo pedía al joven Timoteo que hiciera, lo cual se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El movimiento que Pedro Baldo comenzó fue impulsado por el afán de esparcir el Evangelio. Se trataba de comunicar una creencia personal. Esto es lo que constituye el corazón de la historia de los valdenses. Tenían buenas nuevas para compartir. Y fue algo más lo que motivaba al primer gran enemigo de los valdenses, Inocencio III. En su primer sermón como papa, este hombre enfocó la razón por la cual los reyes y emperadores debían someterse a él como vicario de Cristo. Y el objetivo de este hombre era ampliar la autoridad de la Iglesia. Inocencio III posiblemente pensaba que era bueno que el poder espiritual de la Iglesia superara al poder temporal de los reyes. Escuchemos las palabras que habló en su primer sermón papal. Dijo: el Señor Jesucristo ha nombrado un gobernante sobre todas las cosas para que sea su vicario universal. Y como todas las cosas del cielo, la tierra y el infierno doblan sus rodillas ante Cristo, así todos deberán obedecer al vicario de Cristo. Ningún rey puede reinar bien a menos que sirva con devoción al vicario de Cristo. Bueno, Inocencio III quería tener autoridad sobre los reyes y los emperadores. Citó las palabras de Dios, la palabra de Dios que aparece en Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El Papa aplicó estas palabras a sí mismo. Lo que parece que pasó por alto fue que Jeremías nunca ejerció ningún poder político. De hecho, fue perseguido por sus propios gobernantes judíos. Y la única arma del profeta era su autoridad moral. Pero al fin, los que ejercían el poder político prevalecieron sobre la voz del que ejercía autoridad espiritual. Durante siglos, el Vaticano ha estado involucrado en la diplomacia con países de todo el mundo. En años recientes, los papas se han esforzado por la paz, la reconciliación y la justicia. Sin embargo, Inocencio III estaba atrapado desde su silla de San Pedro en otra clase de diplomacia. En 1198, Felipe, el rey de Francia, rehusó someterse a las leyes papales relacionadas con su divorcio y su nuevo matrimonio. Felipe pensaba que esto no eran asuntos del Papa, pero Inocencio III lo consideró un desafío directo de los gobernadores temporales contra la autoridad de la Iglesia. ¿Y qué hizo? Proclamó un entredicho para toda Francia. Esto significa que todos los creyentes de este país serían privados de los sacramentos de la Iglesia. Y en esos tiempos no había peor calamidad que esa. La mayoría de la gente pensaba que sin confesión ante un sacerdote ni participación en la Eucaristía no había esperanza de salvación. Sin embargo, para aplastar la libertad espiritual de un hombre y para afirmar su propio poder temporal, Inocencio III condenó toda la nación de Francia. La búsqueda papal del poder se extendió hasta Constantinopla, ahora Estambul, y fue allí donde terminó su cuarta cruzada. Allí los soldados cristianos occidentales asesinaron a sus hermanos cristianos orientales, y aunque estaba protegido por sus fortalezas y sus ejércitos, Inocencio III no era un bárbaro, era educado, refinado y hasta un hombre instruido para los tiempos en que vivía. Por eso las atrocidades cometidas en Constantinopla lo preocuparon. Después de todo, ¿no había dicho Jesús que debíamos amar a nuestro prójimo? ¿No eran estos hermanos y hermanas en Cristo? La mente brillante de Inocencio encontró solución al problema. Decidió escribirle a Balduino, líder de la cruzada: ¿podemos aplicar el término prójimo a estos cismáticos que rechazaron el amor de sus hermanos? En otras palabras, los que tenían diferentes opiniones doctrinales realmente no podían considerarse como prójimos. De modo que Inocencio agradeció a Balduino por ser el instrumento de la justicia de Dios.
Los sencillos predicadores rurales valdenses no tenían la capacidad de redefinir la palabra prójimo. Se quedaron pues con las simples enseñanzas del Nuevo Testamento. Esto los llevó a considerar a todos como sus prójimos. Después de todo, cuando uno tiene buenas nuevas para compartir, todos son nuestros prójimos, ¿verdad? Y cuando nuestro objetivo principal es esparcir la gracia, las barreras artificiales tienden a desaparecer. ¿Qué estaban haciendo los valdenses en 1198? Estaban esparciendo las buenas nuevas. La población de este tiempo era bastante ignorante en cuanto a los asuntos religiosos. Inclinaban sus cabezas ante los dogmas que la iglesia decretaba. No tenían idea del significado de la encarnación y la redención. Los valdenses sentían la responsabilidad de enseñar a la gente en forma clara. Compartían textos como estos en Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O como dice 2 Pedro 3:9, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Evangelio del Nuevo Testamento no pretende excluir a nadie. No se trata de presentar requisitos difíciles para entrar al cielo. Trata de enseñar acerca de Jesús que derramó su sangre, sudor y lágrimas para dar a todos la oportunidad de arrepentirse. Y eso fue lo que motivó a los valdenses a llevar la palabra desde estos valles alpinos a todos los que estuvieran dispuestos a escuchar. Estaban muy ocupados compartiendo las buenas nuevas como para preocuparse de ejercer autoridad sobre los reyes. Dos reformadores, Pedro Baldo e Inocencio III, dos legados completamente diferentes. Los descubrimientos de Pedro Baldo se convirtieron en un movimiento que iluminó mucho de Europa con el Evangelio. Inocencio III se desvió. Quería que los reyes reconocieran su posición en esta ciudad. Quería reinar con poder supremo y terminó manchando sus manos con la sangre de millares. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? La clase de poder que cada hombre persiguió. Y esta pregunta es importante para cada uno de nosotros hoy. ¿Qué clase de poder estamos persiguiendo? ¿Qué es lo que nos impulsa? Si constantemente nos sentimos motivados a adquirir más, a conquistar más, nunca tendremos lo suficiente. Si estamos atrapados en la construcción de una fortaleza propia, protegiendo nuestra posición, nunca estaremos realmente seguros. En cambio, necesitamos aprovechar otra clase de poder, el poder del Evangelio del Nuevo Testamento. ¿Y cómo podemos hacerlo en forma efectiva? Compartiéndolo. Y eso es lo que los valdenses demostraron. El Evangelio se absorbe mejor cuando de alguna forma lo comunicamos. Nos aferramos más de la fe cuando la compartimos. Experimentamos la gracia al esparcirla. Así es como el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Pedro y Pablo, así fue como ellos lo proclamaron y pudo cambiar nuestro mundo. Así es como podemos redescubrir su energía original. Necesitamos apoderarnos de algo para dar a los demás, una fe que podamos transmitir a nuestras familias. ¿Tienes una fe que se pueda transferir hoy? ¿Tienes buenas nuevas para compartir? ¿Tienes algo para comunicar a tu prójimo? Te invito a redescubrir el Evangelio del Nuevo Testamento, a echar un vistazo a la forma como la gracia puede llenar tu vida y cambiarla. En otras palabras, te invito a venir a Jesús, abrir tu corazón al Evangelio y permitir que te transforme para que su amor y su gracia fluyan hacia los demás. Te invito a compartir esa gracia hoy con las personas que te rodean. Por favor, no dejes que otras actividades o clases de poder te distraigan. No aceptes extravíos. Sigue el camino donde la gente comparte la vida eterna. Viaja por el camino pavimentado de la gracia. ¿Te gustaría decir hoy, Señor, hay solo una cosa que importa en mi vida, conocerte y compartir tu amor con la gente que me rodea? ¿Te gustaría hacer eso mientras oramos? Querido Padre, te agradecemos por esos héroes de la fe que fueron antes de nosotros. Te agradecemos por su valor y su testimonio. Queremos seguir sus pasos y beneficiarnos con su legado. Por favor, ayuda a cada uno de nosotros a apropiarnos del Evangelio de Cristo hoy. Ayúdanos a conocer la gracia y a ayudar a que otros también la reciban.
y que las buenas nuevas que resuenen en nuestros corazones mientras tratamos de expresarlas en alguna forma a nuestros familiares, amigos y vecinos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Espero que hayas sido inspirado por la historia de Pedro Baldo y el comienzo del movimiento de los valdenses. Hay mucho más que nos gustaría compartir contigo acerca de su redescubrimiento del Evangelio. Pero es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Acompáñanos en el siguiente programa de la serie Fe a toda prueba, con historias conmovedoras de cómo la palabra de Dios brilló en medio de la oscuridad de estos valles y montañas para todo el mundo. Que la gracia de Dios fluya diariamente de tu vida hacia otros. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.